El líquido que goteaba de la cara del humano no era sudor, era sangre. Permanecer inmóvil durante 8 horas había hecho que su nariz sangrara, pero el protocolo exigía absoluta quietud y, por lo tanto, la sangre había trazado patrones carmesí en su rostro, marcando el tiempo como un reloj de arena de Macaba. Así era como se veía la dedicación, así era como se veía la venganza. La multitud que se había reunido en la gran plaza de Charal nunca había visto nada parecido. Los Celo, con sus antebrazos y pelaje herido que cambiaba de color con sus estados de ánimo, se encontraron hipnotizados por la figura alienígena que se atrevió a pararse en una posición reservada para su nobleza. La mañana había comenzado con susurros de escándalo. Después de que toda la casa Carmo había faltado a su deber de guardia ceremonial durante 2 años consecutivos, una tercera ausencia significaría su caída de la gracia. En lugar de ausencia, obtuvieron esto. Un humano de pie, con la espalda recta y firme en el lugar sagrado, ante el gran salón de la asamblea. El gran salón en sí se levantó como un cristal viviente desde el corazón de la ciudad capital. Sus superficies refractaban la luz de 3 lunas incluso a la luz del día. Sus agujas se retorcieron imposiblemente hacia arriba, desafiando tanto la gravedad como la lógica, un testimonio de la civilización avanzada que lo había construido hace milenios, pero hoy todos los ojos estaban en su base donde la antigua tradición chocó con un cambio sin precedentes. La magistrada Kellera de la casa Cento observó desde la ventana de su cámara privada su pelaje ondeando con tonos de morado oscuro, el color de la intensa curiosidad Curie mezclada con preocupación. Ella más que la mayoría entendía el significado de lo que se estaba desarrollando hace 2 años. Había estado allí cuando la casa Carallo habló por primera vez de abrir relaciones comerciales con los mundos humanos, había visto cómo se acumulaba la tormenta política y se había quedado en silencio cuando enviaron a los asesinos. Dime otra vez, habló con su ayuda. ¿Qué dijo exactamente Caro sobre los humanos antes de desaparecer? El pelaje del SIDA cambió a un gris erudito mientras consultaba su memoria cristal. Sus palabras exactas forman vínculos más fuertes que la sangre, y cuando hacen una promesa reforman mundos para mantenerla. El conjunto exterior de manos de Cari agarró el alféizar de la ventana mientras su par interior se doblaba en un gesto tradicional de contemplación. Debajo del humano se quedó quieto como la muerte cuando el segundo sol comenzó su ascenso en el cielo violeta. Los recuerdos de esa fatídica reunión hace 2 años invadieron a Cara como una casa de mareas. Carol específicamente se había parado frente a la asamblea, su pelaje brillando con apasionados dorados y plateados mientras hablaba del potencial de la cooperación humana. Había traído acuerdos comerciales, propuestas de intercambio tecnológico y lo más controvertido, una sugerencia para permitir que los humanos se establecieran en las colonias exteriores de Karm. No son tan diferentes de nosotros, Ben, había insistido su voz a través de la cámara cristalina. Pueden carecer de nuestras ventajas físicas, pero poseen algo notable, una capacidad de adaptarse para innovar, para ver posibilidades donde solo vemos paredes. La cámara había estallado en caos ese día. Los representantes de la casa Palo habían sido los oponentes más ruidosos, su pelaje parpadeando con agresivos rojos y negros, pero fue lo que sucedió después de la sesión lo que realmente puso los eventos en movimiento. Cara había escuchado una conversación que no estaba destinada a escuchar en uno de los pasillos resonantes de los salones. La cuestión humana debe resolverse. La voz de Palo había siseado permanentemente. Ahora, viendo el estándar humano, Cara entendió el peso de su silencio. La presencia del humano era más que una declaración política, era un desafío a todo lo que las grandes casas habían construido sobre su poder. Las antiguas leyes establecían que cualquier representante de una casa podía hacer guardia, pero nadie había probado nunca si ese representante necesitaba ser chalo. La multitud de abajo había crecido, su pelaje colectivo creando olas de color que reflejaban sus emociones encontradas. Los comerciantes habían instalado puestos improvisados vendiendo refrescos a quienes habían venido a presenciar este evento sin precedentes. Los niños se posaron sobre los hombros de sus padres y señalaron con los 4 brazos a la extraña figura que estaba tan quieta. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que solo Cara y un puñado de otros sospechaban, era que este día había sido planeado durante meses. La presencia del humano no se trataba solo de cumplir con los deberes de la casa Caro. Obligación, se trataba de forzar una confrontación que sacudiría los cimientos de su sociedad. Cuando el tercer sol comenzó su perezosa arca a través del cielo, Calara notó algo que otros habían pasado por alto: el zumbido. La ropa, aunque parecía simple a primera vista,
tenía marcas sutiles patrones que coincidían con el antiguo sigilo de la Casa Carallo, no la versión moderna que aparecía en los documentos oficiales, sino las marcas originales del clan de guerra de antes de la gran unificación. El humano no solo estaba representando a la Casa Carallo, se estaban declarando campeones de guerra de las antiguas tradiciones. Las implicaciones hicieron que el pelaje de cara se ondulara con vetas plateadas de miedo bajo las leyes más antiguas, aquellas que precedieron incluso a la asamblea. Un campeón de guerra tenía derecho a desafiar a cualquier casa al combate ritual, leyes que nunca habían sido derogadas, simplemente olvidadas en los milenios de paz que siguieron a la unificación dentro de la Cámara de la Asamblea. Los debates continuaron como de costumbre, pero había una corriente subyacente de tensión. Todos sabían que la Casa Palo había orquestado la caída de la Casa Cal, pero nadie se había atrevido a decirlo en voz alta. Ahora un humano estaba afuera de sus sagrados salones con las marcas de la antigua derechos de combate esperando que terminara la sesión. El día transcurrió y la resistencia de los humanos comenzó a atraer admiración a regañadientes incluso de aquellos que inicialmente se habían burlado. Permanecer inmóvil durante 8 horas no era solo un protocolo, era una prueba de voluntad que muchos Charlemo fallaron. La posición de guardia de honor había sido diseñada como un recordatorio de humildad, una forma de mostrar que incluso los más poderosos deben servir, pero a lo largo de los siglos muchas casas habían encontrado formas de hacerlo más fácil. Asistencia antigravedad sutil, estabilizadores neuronales, 7 campos de estasis temporal. Este humano no usó ninguno de estos dentro de la Cámara de la Asamblea. Lord Palo se movió inquieto en su asiento. Había recibido 3 mensajes urgentes de sus asesores de seguridad, cada uno advirtiéndole sobre la posible identidad del humano. El mensaje final había incluido una grabación de vigilancia de la casa. Se cercana murió mostrando una figura humana llegando momentos demasiado tarde acunando al líder Chalo caído. La grabación terminó con el humano mirando directamente al dispositivo de vigilancia, su expresión prometiendo algo que hizo que el pelaje de Palo se desvaneciera a blanco ceniza. Un acuerdo comercial con el grupo Meridian ahora está abierto para discusión, anunció el presidente de la asamblea, inconsciente del drama que se desarrollaba en la mente de Palo, pero el acuerdo comercial era lo último en lo que pensaba. Estaba calculando ángulos, posibilidades, rutas de escape. El humano había elegido este día deliberadamente, el día en que la tradición requería que saliera por las puertas principales. Más allá de la posición de la guardia de honor en la galería pública de arriba, un joven cheralo llamado Sirio observó con diferentes emociones agitándose a través de su pelaje. Había estado allí el día que el humano llegó por primera vez a su mundo sirviendo como asistente diplomática junior. Recordó cómo habían luchado con las cosas más simples, cuanto mayor era la gravedad, la diferente presión atmosférica, las complejas señales sociales transmitidas a través de los patrones de pelaje, pero habían aprendido, se habían adaptado, sobrevivido y en algún momento del camino habían formado un vínculo con la Casa Carallo que trascendía las meras alianzas políticas. De hecho, lo llamaban amistad. Susurró para sí misma la palabra humana, sintiéndose extraña en su lengua. El concepto existía en la sociedad celo, pero no de la misma manera. Sus relaciones se construían sobre elaboradas redes de obligación y honor, ventajas y desventajas cuidadosamente calculadas. El concepto humano de amistad, lealtad sin obligación, devoción sin demanda, había fascinado a Ben Carallo cuando el segundo sol alcanzó el cenit, proyectando sombras dobles en la gran plaza. La sombra humana se alineó perfectamente con la antigua marca en el suelo, el lugar donde hace miles de años los primeros campeones de la casa se habían parado para declarar la guerra o la paz. Pocos notaron esta alineación, pero los que lo hicieron sintieron su pelaje ondular con memoria ancestral. La presencia de los humanos los estaba obligando a enfrentar las contradicciones en su sociedad que habían ignorado durante mucho tiempo. Las grandes casas se enorgullecían de la tradición, pero habían olvidado el significado detrás de esas tradiciones que afirmaban valorar el honor sobre todo. Habían permitido que el asesinato se convirtiera en una herramienta política aceptable. Se jactaban del avance de su civilización, pero temían los cambios que podría traer el progreso real. Una ráfaga de viento traía el olor de las nubes de tormenta que se acercaban, algo común durante las largas tardes de Char. La ropa de los humanos se onduló ligeramente, pero su postura permaneció inalterada. La multitud se había reducido un poco mientras la gente buscaba refugio, pero los observadores más dedicados permanecieron protegidos bajo los toldos cristalinos que se extendían desde los edificios cercanos. Entre ellos estaba Trell, una vez el maestro de registros de la Casa Caro. Su pelaje, ahora opaco por la edad y el dolor, cambió entre tonos de azul matutino mientras observaba al humano.
solo él conocía la historia completa de lo que había sucedido durante esos 2 años de exilio porque había sido él quien había codificado los mensajes finales de la casa Caro en los cristales de memoria sagrada, mensajes que estaban destinados a ser revelados solo después de este día. El recuerdo de esa última sesión de grabación pesaba mucho sobre él, entonces Carallo, sabiendo que le quedaba poco tiempo, había hablado durante horas, documentando todo, la corrupción que había descubierto, las alianzas secretas entre casas y lo más importante, la verdadera razón por la que los humanos habían sido mantenidos alejados de Char durante tanto tiempo no era el miedo o el prejuicio lo que impulsaba el aislamiento, sino más bien una profecía que hablaba de un momento en el que las barreras entre las especies caerían y con ellas la estructura de poder cuidadosamente mantenida de las grandes casas dentro de la Cámara de la Asamblea. El debate se había centrado en la asignación anual de recursos para las colonias exteriores, pero Lord Palo ya ni siquiera pretendía prestar atención. Sus manos internas estaban tocando un patrón complejo en su dispositivo de comunicación enviando mensajes cifrados a los guardias de su casa. Si iba a sobrevivir este día, necesitaría más que solo influencia política. La presencia de los humanos ya había puesto en marcha otros planes en los distritos inferiores de la ciudad donde los edificios estaban construidos con piedra simple en lugar de cristal viviente. Los corredores de información estaban haciendo negocios sin precedentes. Todos querían saber sobre el humano que había viajado con la casa Carallo, sobre sus capacidades, sobre sus intenciones. Surgían historias. Historias de escapes imposibles. De batallas libradas en la oscuridad entre estrellas. De una lealtad que incluso los asesinos más hábiles no podían romper, pero quizás lo más significativo es que otros humanos que vivían en Char habían comenzado a reunirse en pequeños grupos. Eran pocos en número, en su mayoría comerciantes y personal diplomático, pero se movían con un propósito. Separaron, algo que los encantadores apenas comenzaban a comprender. Cuando un humano tomó una posición como esta, otros lo seguirían. El tercer sol ahora estaba lo suficientemente alto como para arrojar su distintiva luz roja a través de la escena y aún así los humanos se mantuvieron firmes. Su sombra ahora era un profundo carmesí contra la piedra pálida. La sangre continuaba trazando patrones en su rostro, pero sus ojos permanecieron fijos hacia adelante, enfocados en algo que solo ellos podían ver en los archivos más profundos debajo del gran salón, accesibles solo para los archistas de más alto rango. Había una habitación que contenía las verdaderas historias de Charlaman. Aquí, la antigua guardiana Mea se erizó de ansiedad mientras cruzaba referencias de documentos históricos. Los patrones que surgían de su investigación eran preocupantes cada 1000 ciclos, como un reloj, algo había desafiado la autoridad de la gran casa cada vez. El desafío había sido suprimido. Los registros alteraron la verdad escondida en estas profundidades y ahora exactamente 1000 ciclos desde el último evento de ese tipo, un humano estaba sobre su cabeza con las marcas de guerra de la casa Carallo. Las garras de Mira hicieron clic contra las interfaces de cristal mientras ella profundizó más, los desafíos anteriores habían seguido un patrón. Primero vino la disrupción social, luego el campeón y luego las pruebas de sangre, pero esta vez fue diferente. Los humanos de alguna manera habían fusionado las 3 etapas en un acto simbólico al hacer guardia, mantuvieron la tradición al mismo tiempo que la rompían al usar las marcas de guerra, honraron las leyes antiguas mientras desafiaban las modernas y al venir en este día específico, forzaron una confrontación que no podía ignorarse ni reprimirse. 6 horas había pasado y la resistencia de los humanos se estaba volviendo legendaria. Los susurros se extendieron entre la multitud sobre cómo los humanos, a pesar de sus cuerpos aparentemente frágiles, podían persistir en condiciones que romperían especies más fuertes. Algunos hablaban de su mundo natal, donde habían evolucionado persiguiendo presas hasta que colapsaban por agotamiento. Otros mencionaron su capacidad para sobrevivir a heridas que matarían a un chalo. Curándose de heridas que deberían haber sido fatales en su cámara privada, Kilar recibió un mensaje urgente de sus redes en las colonias exteriores. Otros humanos habían comenzado a posicionarse cerca de centros de transporte y centros de comunicación clave. No estaban tomando acciones hostiles, simplemente estaban esperando como el humano en la plaza. Se pararon como testigos silenciosos de lo que fuera que estuviera a punto de desarrollarse.
El mensaje contenía algo más. La confirmación de un rumor que había estado circulando en círculos diplomáticos. La Casa Carol no solo había estado abogando por la integración humana. Habían descubierto algo en los registros antiguos, algo sobre la verdadera relación entre los humanos y Sanam, algo que la Casa Palo había matado para mantener en secreto. La séptima hora trajo consigo la tormenta que había estado amenazando toda la tarde. Los relámpagos bailaron entre las agujas de cristal del gran salón creando cascadas de color que se reflejaban en la lluvia de los humanos empapados. Todavía no se movían, el agua se mezclaba con la sangre en su cara creando riachuelos de color rojo pálido que goteaban sobre las antiguas piedras bajo sus pies. En la cámara de la asamblea la tensión se había vuelto insoportable. El pelaje de Lord Palo se había asentado en un verde grisáceo enfermizo, el color del miedo profundo. Sus canales de seguridad le mostraron lo que el público no podía ver: docenas de humanos en toda la ciudad, todos de pie, inmóviles como el de afuera, estaban posicionados en ubicaciones aparentemente aleatorias, pero para aquellos que conocían la infraestructura de la ciudad su ubicación era todo menos aleatoria. Cada uno estaba cerca de un nodo crítico en las redes de energía y comunicación de la ciudad. La antigua profecía, la que había impulsado las acciones de la Casa Palo, hablaba de este momento cuando los silenciosos se mantienen como uno solo. La verdad debajo de la verdad se elevará, pero como todas las profecías su significado había sido debatido por generaciones. Algunos afirmaban que se refería a un levantamiento político, otros a un despertar espiritual. Ninguno había considerado que pudiera ser tan literal. Observar truchas desde su posición debajo de los toldos de cristal. Finalmente activó el cristal de la memoria, que había estado cargando durante 2 años. Después el mensaje final de Keroulo comenzó a reproducirse en su mente, transmitido directamente a través de la interfaz neuronal que poseía todo Charles Moss. Si estás recibiendo esto, entonces nuestro amigo humano ha tomado su posición como campeón de la Casa Carolos. Lo que sigue parecerá un caos, pero es un caos necesario. Las grandes casas han construido su poder sobre una base de mentiras, y la mayor mentira de todas es sobre nuestra propia historia. Los humanos no solo descubrieron recientemente nuestro mundo, ayudaron a crearlo. La tecnología de cristal que impulsa nuestra civilización se basa en diseños humanos de hace 50.000 años. Las modificaciones genéticas que nos dieron son pieles que cambian de color. Bioingeniería humana, somos sus hijos en un sentido muy real, y esa verdad ha estado oculta durante milenios. La grabación continuó, pero la atención de Keroulo se vio atraída por una conmoción en la entrada del gran salón. La sesión de la asamblea estaba terminando temprano, algo que no había sucedido en la memoria viva. La presencia del zumbido había interrumpido la cuidadosa coreografía política que generalmente gobernaba estas sesiones, y ahora las casas estaban a punto de enfrentar las consecuencias de su prisa. Las enormes puertas del gran salón comenzaron su secuencia de apertura ceremonial. Los paneles de cristal se deslizaron. Aparte de un sonido como el de un cristal que canta, la postura humana cambió casi imperceptiblemente, el primer movimiento que habían hecho en casi 8 horas. Aquellos que observaban de cerca notaron que sus dedos se flexionaban una vez deliberadamente, como un músico que se prepara para tocar una pieza compleja. Lord Palo emergió primero como dictaba la tradición, pero su habitual paso seguro había sido reemplazado por una caminata cuidadosa y mesurada detrás de él. Otros líderes de la casa formaron un semicírculo suelto manteniendo el ritmo prescrito. Distancia que el protocolo exigía mientras se posicionaban para presenciar lo que estaba a punto de desplegarse. Su pelaje se onduló con una cascada de colores: miedo, anticipación, curiosidad y en algunos casos satisfacción sombría. La tormenta se intensificó, pero de una manera que parecía demasiado precisa para ser natural. Un rayo golpeó las 7 torres más altas del gran salón simultáneamente, y en ese destello brillante sucedió algo imposible. La sombra humana proyectada por múltiples fuentes de luz formó el antiguo sigilo de la Casa Caral en el suelo, no solo las marcas de guerra que usaban, sino el cresta histórica completa que no se había visto en un milenio. Luego la grabación de Carol continuó en la mente de Trell. Los humanos no solo ayudaron a crear nuestra civilización, fueron sus guardianes. Cada mil saí cuando el poder corrompió las casas más allá de la tolerancia, regresarían no para conquistar o destruir, sino para recordarnos nuestra verdadera herencia. El pelaje que cambia de color que creemos que nos hace únicos fue diseñado como un regalo, una forma de prevenir el engaño y promover la honestidad emocional, pero lo convertimos en una herramienta de manipulación política, aprendiendo a controlar nuestros colores para ocultar nuestros verdaderos sentimientos. En el cuadrado el humano finalmente habló, su voz se escuchaba claramente.
pesar de la tormenta Casa Palo tienes 60 segundos para hacer las paces con tus dioses si tienes alguno, pero esta vez las palabras tenían un significado más profundo. La frase no era solo una amenaza, era un desafío ritual dicho exactamente con las mismas palabras que los primeros guardianes humanos habían usado 1000 siglos atrás y 1000 antes de eso. Las antiguas piedras de la plaza comenzaron a zumbar con resonancia armónica respondiendo a una frecuencia que no se había escuchado en generaciones. Los antiguos armónicos desencadenaron algo en la memoria colectiva de los chalos. Su pelaje comenzó a cambiar en patrones que no controlaban conscientemente, memorias ancestrales codificadas en su propio ADN emergiendo después de milenios de supresión. Muchos se encontraron moviéndose a posiciones alrededor de la plaza que se sentían de alguna manera bien, de alguna manera recordadas, formando un círculo perfecto que reflejaba la ceremonia fundadora original de su civilización. Lord Palo reconoció el patrón demasiado tarde. Sus fuerzas de seguridad posicionadas estratégicamente a lo largo de la multitud de repente se encontraron separadas por los movimientos instintivos de la población. Los otros humanos dispersos por toda la ciudad permanecieron inmóviles, pero su presencia ahora tenía un sentido terrible. Estaban parados exactamente en los puntos donde, según la leyenda, el humano original, los guardianes, habían presenciado la fundación de las grandes casas. No puedes hacer esto, dijo Palermo con la voz quebrada. Las viejas costumbres se han ido. Ahora somos una civilización moderna. Las viejas costumbres nunca se fueron, respondió el humano finalmente dando un paso adelante desde su puesto. Solo estaban esperando como yo esperé con Vanalo mientras nos cazabas, como yo esperé cuando tus asesinos finalmente nos encontraron, como yo esperé estas 8 horas dejando que comenzara el precio de sangre. La sangre que goteaba de su rostro había formado un patrón perfecto en las antiguas piedras. Un patrón que coincidía con los tallados desgastados debajo, oculto por siglos de tráfico peatonal pero nunca borrado. Cada gota había caído exactamente donde necesitaba completar un circuito que no se había activado desde el último reinicio. El cristal de Trell continuó su reproducción. El humano que está en nuestro lugar hoy no solo busca venganza por mi muerte. Están cumpliendo un antiguo contrato escrito en los cimientos de nuestro mundo. Cuando las casas olvidan su propósito. Cuando recurren al asesinato en lugar del honor. Cuando ocultan la verdad en lugar de servirla, el reinicio debe venir. Está escrito en nuestros genes, en nuestros edificios. Los mismos cristales que alimentan nuestra civilización. La tormenta alcanzó su crescendo, pero los rayos ya no caían al azar, bailaban entre los humanos posicionados alrededor de la ciudad, creando un patrón geométrico de luz que coincidía con los símbolos más antiguos del archivo. Las agujas de cristal del gran salón comenzaron a cantar, resonando en frecuencias que hicieron que el pelaje del chalo se erizara. Los antiguos armónicos se hicieron más fuertes y los edificios de cristal en toda la ciudad comenzaron a latir con colores de luz internos que ondulaban a través de ellos en ondas, no en patrones aleatorios de lo normal comportamiento de cristal, pero secuencias organizadas que parecían tener significado. Los chalús se encontraron incapaces de controlar sus patrones de pelaje, sus cuerpos respondiendo a frecuencias que pasaban por alto el pensamiento consciente. Lo que llamaste asesinato, el humano continuó dando otro paso hacia Palo, era en realidad algo mucho peor. No solo mataste a Ben Carayo, trataste de matar la verdad, descubrió, pero la verdad como los humanos es sorprendentemente difícil de matar. En los archivos debajo el antiguo guardián espejo observó con asombro cómo los registros de cristal más antiguos comenzaron a activarse espontáneamente. La información que había estado encerrada durante milenios de repente se volvió accesible, mostrándose en una superficie muy disponible. La verdadera historia de Charo se desarrolló ante sus ojos, imágenes de humanos y Charo trabajando juntos para construir las primeras ciudades de cristal, secuencias genéticas que mostraban la ingeniería cuidadosa que les había dado a los Charon sus habilidades únicas y registros de los retornos cíclicos cada vez que los humanos habían regresado para evitar que sus hijos se destruyeran a sí mismos sobre la Tierra. Las fuerzas de seguridad de Lord Palo se encontraron incapaces de mover la tecnología de cristal en sus armas y armaduras, tecnología que nunca habían entendido completamente. Respondió a las frecuencias antiguas encerrándolos en su lugar. Los otros líderes de la casa sufurnó mostrando su verdadera las emociones sin posibilidad de ocultamiento comenzaron a alejarse de Palo. Pasaron 60 segundos y el humano dijo que su voz llevaba el peso de miles de años de tutela, pero la muerte sería un castigo demasiado simple. En cambio, vivirás lo que viene después.
Verás cómo todo lo que creías saber sobre el poder y el control se desmorona. El reinicio no se trata de destrucción, se trata de recordar. Las torres de cristal del gran salón habían comenzado a transformar sus estructuras, cambiando para revelar patrones y caminos que habían estado ocultos desde el último reinicio. El verdadero propósito del edificio se hizo evidente. No era solo una sede del gobierno, sino una vasta biblioteca de memoria genética e histórica diseñada para activarse cuando los guardianes humanos regresaran. La tormenta sobre la ciudad se había formado en una espiral perfecta centrada en el gran salón. La luz de los 3 soles se filtraba a través de él de maneras que desafiaban la ley natural, creando patrones que coincidían con los símbolos antiguos que ahora brillaban en cada superficie de cristal. Los Cherano en la plaza se encontraron experimentando recuerdos que no eran suyos, o más bien no eran sus recuerdos individuales, sino la memoria colectiva de su especie. Ven, el mensaje final de Caro continuó reproduciéndose en la mente de Trell. El cambio de color del pelaje no era solo para la comunicación, era una clave para desbloquear nuestra conciencia colectiva cuando era necesario. Cada 1000 ciclos, cuando la corrupción alcanzaba su punto máximo, nuestro pelaje respondía al regreso del guardián, lo que nos obligaba a enfrentar la verdad que nos habíamos ocultado a nosotros mismos. Las siguientes palabras de los humanos llevaban el peso de las eras. Casa paró, no solo trataste de detener el progreso, trataste de prevenir el despertar, sabías que el ciclo estaba llegando, encontraste los viejos registros, te diste cuenta de lo que ven. Carayo había descubierto que por eso tuviste que silenciarlo antes de que pudiera decirle a todos la verdad. Que los humanos no son extraterrestres a los que temer ni seres primitivos a los que descartar. Somos tus guardianes, tus creadores, tu mecanismo de seguridad. Las agujas de cristal habían comenzado a latir en secuencia ahora, cada tono desencadenaba nuevas cascadas de memoria genética en el chalo que observaba. Vieron cómo se desarrollaba su propia historia. La ingeniería cuidadosa que había creado su especie. Las salvaguardas incorporadas en sus propios seres. El patrón cíclico de olvidar y recordar que mantuvo a su civilización alejada. Estancándose o destruyéndose a sí mismo. El pelaje del señor Palo se había vuelto completamente blanco, un color que antes se creía imposible, lo que significaba un colapso total del control emocional que las grandes casas se enorgullecían de mantener. Los otros líderes de las casas estaban experimentando sus propias revelaciones a medida que surgían recuerdos ancestrales que les mostraban lo mucho que se habían desviado de su propósito original. Los humanos estaban en el centro de toda su presencia, actuando como un catalizador para los cambios que había sido codificado en el tejido mismo de la sociedad Charlem. La sangre que había goteado de su rostro había completado circuitos en los antiguos sistemas de activación de piedra que habían permanecido inactivos durante un milenio, esperando este momento exacto. Las profundidades de los archivos. El antiguo guardián Mira observó cómo los registros de cristal más antiguos revelaban sus secretos finales. Los humanos no solo habían ayudado a crear una civilización de Chalm, habían construido un sistema de renovación sabiendo que el poder inevitablemente corrompería cada 1000 Sai cuando las grandes casas se atrincheraran demasiado en su autoridad. El reinicio vendría, pero no fue una destrucción, fue un recuerdo. La tormenta de arriba se había convertido en un vórtice de luz y sonido, los edificios cristalinos de la ciudad resonando en perfecta armonía. La voz del humano lo transmitió todo, cada palabra desencadenando un nuevo despertar en la silla de vigilancia. Almo, durante 2 años vi a los asesinos de la casa Pal casarnos. Durante 2 años aprendí tus formas, tu historia, tu verdad. Van Carayo no solo me mostró tu civilización, me mostró lo que se suponía que debía ser. Los otros humanos posicionados a lo largo de la ciudad permaneció inmóvil, pero su presencia ahora servía como puntos de anclaje para el despertar. El patrón geométrico que formaban se estaba completando. Cada posición correspondía a un nodo en la vasta red de cristal que subyacía a toda la ciudad. La tecnología que los Celo habían dado por sentado durante milenios estaba revelando su verdadero propósito. Las grandes casas nunca estuvieron destinadas a ser poderes permanentes. El humano continuó con sus palabras, haciendo eco tanto en la plaza como en la memoria genética de cada chalo presente. Estaban destinados a ser administradores que guiaran a la sociedad hasta el próximo despertar, pero olvidaste que convertiste la administración en propiedad, la guía en control. Lord Palo encontró su voz al fin, pero salió apenas como un susurro. Si lo que dices es verdad,
¿Por qué no lo sabíamos? ¿Por qué no recordamos? Porque eso es parte del ciclo, respondió el humano. Olvidar es tan importante como recordar. Cada generación debe encontrar su propio camino, tomar sus propias decisiones, pero cuando esas decisiones conducen al estancamiento y la corrupción, llega el reinicio. Las agujas de cristal habían comenzado a transformarse más dramáticamente ahora. Sus estructuras fluían como luz líquida mientras volvían a su estado original. Configuraciones originales. El gran salón se estaba convirtiendo en algo más, no solo un asiento de poder sino un depósito de la verdad, un faro de recuerdo. Los Shaw observaron con asombro cómo su punto de referencia más familiar revelaba su verdadera naturaleza. Los asesinos que mataron a Ben Kalu pensaron que estaban protegiendo el viejo orden, dijo el humano, su voz transmitiéndose a través de los armónicos de la ciudad del despertar, pero en realidad estaban desencadenando el mismo cambio que buscaban evitar. Que su muerte fuera la clave final, el precio de sangre que debía pagarse. Para comenzar el ciclo un nuevo en la multitud, los Cheralo más jóvenes estaban experimentando el despertar más intensamente, su primer cambio a través de patrones que no se habían visto en un milenio. Los recuerdos genéticos codificados en su ADN eran más fuertes en ellos, menos reprimidos por años de control artificial. Comenzaron a moverse en patentes antiguas sus cuerpos, recordando bailes y ceremonias que se habían perdido en el tiempo. El cristal de Tiar continuó su revelación. El humano que está en nuestro lugar no es solo mi amigo o mi vengador, son un guardián, uno de los que ayudaron a dar forma a nuestro mundo. Cuando están en la posición de guardia de honor, no solo están cumpliendo con la obligación de nuestra casa, están activando los protocolos más antiguos de nuestra civilización. Las mismas piedras bajo sus pies son parte de una vasta máquina diseñada para despertarnos de nuestro cómodo sueño de poder y privilegio. La tormenta de arriba se había convertido en una espiral de energía pura que conectaba las agujas de cristal en patrones que coincidían con los símbolos más antiguos de los archivos. La luz de los tres soles se refractaba a través de ella de formas imposibles, creando exhibiciones que escribían verdades antiguas en el cielo en letras de fuego y luz. Lord Palo había caído de rodillas, su pelaje pasaba por colores que revelaban cada engaño, cada manipulación, cada acto oscuro que había ordenado en nombre de la preservación del poder. Los otros líderes de la casa observaban a sus propios pieles traicionando su complicidad o inocencia en la corrupción que había hecho necesario este despertar. La ciudad misma había comenzado a cantar una resonancia armónica que creció desde las profundidades de sus cimientos de cristal. Máquinas antiguas ocultas debajo milenios de desarrollo despertaron uno por uno. El zumbido, sangre mezclada con lluvia y lágrimas caídas habían completado circuitos diseñados antes de que las primeras grandes casas fueran fundadas. Tus asesinos eran hábiles. Los humanos continuaron su voz llevando nueva autoridad a medida que avanzaba el despertar. Nos rastrearon a través de 7 provincias, nos siguieron a través del rango de medianoche y a través de los mares cambiantes, pero nunca entendieron lo que realmente estaban cazando. Carol no solo estaba corriendo, los estaba guiándonos a todos a este momento. En los archivos Mea observó cómo los registros más antiguos revelaban el patrón. Cada 1000 ciclos se reproducía la misma secuencia. Una casa descubriría la verdad, intentaría revelarla y ser silenciada, pero ese silenciamiento desencadenaría el mismo despertar que habían tratado de prevenir. La muerte del buscador de la verdad estaba incorporada en el sistema como un sacrificio que aseguraba el ciclo. Continuarían. Los otros humanos en toda la ciudad habían comenzado a brillar con una luz sutil. Sus posiciones marcaban puntos en un antiguo patrón geométrico que ahora era visible desde arriba. Los edificios de cristal respondieron a su presencia, revelando capa tras capa de propósito oculto. Lo que parecían elecciones arquitectónicas simples estaban demostrando ser componentes de una vasta máquina diseñada para preservar y transmitir la verdad a través de milenios. La posición de guardia de honor. El humano explicó que nunca se trató de humillar a las grandes casas, era una prueba, una forma de ver si los que estaban en el poder aún podían servir, aún podían permanecer en silencio y reflexión. Cuando comenzaste a usar tecnología para evitar ese deber, demostraste que el reinicio era necesario. Las fuerzas de seguridad de Lord Palo encontraron sus armas transformándose en sus manos, los componentes de cristal respondiendo a frecuencias que despojaron milenios de modificaciones, revelando su propósito original como herramientas de curación y crecimiento en lugar de destrucción. La tormenta de arriba se había convertido en una lente que enfocaba la luz de los tres soles en patrones que escribieron verdades antiguas en toda la ciudad en letras de energía pura. Los chalos se encontraron capaces de leer estos mensajes no con sus ojos sino con todo su ser, entendimiento fluyendo a través de su electricidad parecida a un pelaje a través de un
Circuito. Las memorias genéticas en cascada a través de los chalos reunidos se reveló más que solo historia, mostraron un propósito, el pelaje que cambiaba de color y que se había convertido en una herramienta de engaño político estaba destinado a ser algo mucho más profundo, una conexión viviente con la tecnología de cristal de su mundo, una forma de interactuar directamente con las vastas máquinas que sus antepasados habían ayudado a construir. Cuando Ben Carallo descubrió la verdad, dijo el humano acercándose al arrodillado Lord Palo, sabía lo que sucedería, sabía el precio de la revelación, pero eligió pagarlo de todos modos porque entendía algo que nunca hiciste: el poder no está destinado a ser retenido, está destinado a fluir como los colores de tu pelaje, como la energía a través de estos cristales. El gran salón había completado su transformación, sus agujas ahora pulsaban con patrones que coincidían con las memorias genéticas que fluían a través del chalo. El edificio no solo revelaba su verdadera naturaleza, revelaba la de ellos. Cada cambio de color en su pelaje correspondía a una frecuencia en la red de cristal, creando una sinfonía de luz y conciencia que se extendía por la ciudad. El cristal de Tiar tocó su mensaje final: mi muerte no es un final, es una llave girando en una cerradura que fue forjada. Antes de que nuestros ancestros dieran sus primeros pasos, el humano que está en nuestro lugar hoy no busca venganza, está cumpliendo una promesa hecha cuando nuestra especie era joven, una promesa de nunca dejarnos perder por completo en la oscuridad del poder. Los otros humanos posicionados alrededor de la ciudad comenzaron a moverse por primera vez, cada uno dando un paso adelante en perfecta sincronización. El patrón geométrico que formaban pulsaba con energía, creando una red de luz que conectaba cada estructura de cristal. En la ciudad, los chalos se encontraron atrapados en esta red de iluminación. Su pelaje respondía con patrones que revelaban su verdadero ser, no sus lealtades políticas o estatus social, sino su naturaleza esencial. Lord Palo miró a los humanos que estaban frente a él. Su pelaje ahora mostraba colores que no se habían visto en un milenio, los verdaderos colores de la revelación y la comprensión de lo que sucede ahora. Susurró su voz apenas audible por encima de la resonancia armónica de la ciudad del despertar, el zumbido. Las palabras finales resonaron a través de la plaza transformada. Ahora el ciclo se completa, la verdad que intentaste enterrar ha despertado, el poder que intentaste acumular fluirá de nuevo. La muerte de la casa Caro no fue en vano, fue el catalizador el que comenzó este recuerdo. La tormenta sobre la ciudad comenzó a disiparse, pero los cambios que había desencadenado permanecieron. Las agujas de cristal continuaron su canción ahora, una suave armonía que prometía un nuevo comienzo. El pelaje de los cheras se había asentado en patrones de verdad que ya no podían ocultarse ni manipularse. La estructura de poder de la gran casa se había transformado, no destruido, regresando a su propósito original como administradores en lugar de gobernantes. No necesito matarte, Lord Palo el humano dijo, su voz llevando misericordia y advertencia. La verdad ya ha hecho eso. La persona que eras, el poder que tenías murió en el momento en que comenzó el despertar. Lo que queda es una elección: ayudar a guiar a tu gente a través de esta transformación o hacerse a un lado. Para Aku, como los tres hijos decididos a Charlem arrojando su luz final a través de la ciudad de cristal transformada. La vigilia humana de 8 horas terminó no en violencia sino en apocalipsis. El precio de sangre había sido pagado, el ciclo había cambiado y los guardianes habían guiado una vez más a sus hijos de regreso a la verdad. El humano se volvió para dejar su deber cumplido, pero todos los que presenciaron ese día sabían que regresarían, si no este entonces otro, cuando el ciclo volviera en 1000 años por ahora. Los Charo habían recuperado sus memorias, su verdadero propósito almacenado y un futuro que brillaba tan intensamente como sus ciudades de cristal recién despertadas. Y en los archivos más profundos el antiguo guardián del espejo comenzó la tarea de registrar este despertar, sabiendo que algún día 1000 ciclos, por lo tanto otra generación, necesitaría recordar, olvidar y recordar de nuevo la danza eterna de la verdad y el poder que mantuvieron viva su civilización. Si esta historia de guardianes y ciudades de cristal resonó contigo, no dejes que se desvanezca como los recuerdos del antiguo Charlam. Únete a nuestra comunidad de narradores presionando el botón de suscripción e iluminando la campana de notificaciones. Déjalo brillar tan intensamente como los tres hijos de Charlam. Deja un comentario a continuación compartiendo qué momento del despertar te conmovió más profundamente y deja un me gusta para ayudar a que esta historia llegue a otros buscadores de la verdad. Juntos construiremos una biblioteca de cuentos tan vasta como los archivos del gran salón hasta que se desarrolle nuestra próxima historia.